Lecciones aprendidas del libro de Daniel. 1. Aprendemos el ejemplo de piedad de Daniel. En cuanto a la persona de Daniel, aprendemos de su ejemplo de piedad. Daniel era un hombre de piedad, un hombre de determinación y un hombre de fe. Su piedad era habitual, uniforme, consistente y duradera. 2. Aprendemos que el reino de Dios es más que un ritual o servicio religioso, y no está confinado a un grupo o linaje humano, sino que es un linaje escogido por Dios en la simiente que es Cristo. El reino de Dios es un reino espiritual compuesto de los redimidos por la sangre del Cordero, y algún día ha de manifestarse visiblemente cuando el Señor vuelva. Anteriormente, el reino de Dios estaba claramente visible por medio de la nación de Israel, que era una teocracia. Sin embargo, al desaparecer esta teocracia a partir del exilio, ahora el reino de Dios se manifestaría de una manera espiritual en medio de la Babilonia secular de este mundo en términos de la Iglesia. De ser un reino terrenal, ahora el pueblo de Dios estaría representado de manera espiritual por medio de todos aquellos creyentes fieles en los cuales estaba el Espíritu de Dios, ese remanente fiel al cual hoy conocemos como la Iglesia de Dios, los redimidos por Jesucristo. La expresión del reino de Dios como uno que ahora consistía de hombres y mujeres de toda tribu, pueblo, lengua, nación, que residían en este mundo como extranjeros y peregrinos, quienes son miembros de un reino eterno que no es de este mundo, que fueron escogidos fuera de este mundo, todo esto comenzó a manifestarse desde el mismo exilio de Daniel. Y de ahí en adelante este reino de Dios seguiría siendo manifestado de esa manera, hasta el día en que el Mesías, de quien Daniel profetizó, vino a inaugurar ese triunfante reino eterno. DN 7, 13, 14. 3. Aprendemos a poner nuestra esperanza en el reino de Dios y no en los gobiernos humanos. Aunque Daniel es un vivo ejemplo de que podemos servir como creyentes desde el gobierno de nuestra nación, el énfasis de la enseñanza es precisamente que no debemos poner nuestra esperanza en los gobiernos de este mundo, sino en el reino eterno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos visto pasar en la historia universal todo tipo de gobierno. Patriarcados y matriarcados, jueces, monarquías, emperadores, confederaciones, feudalismo, democracia, dictadura, socialismo, etc., y ningún sistema humano ha sido perfecto, porque es administrado por una criatura caída de naturaleza corrompida y que solo busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Dice Pablo en Ro 13, 1, 8, debemos someternos a las autoridades que tengamos, cualquiera que sea, porque estas autoridades son puestas por Dios, quien es un Dios de orden. Es mejor tener un mal gobierno que tener una anarquía. Sin embargo, aunque debemos tratar de mejorar nuestros gobiernos y de contribuir con nuestros mejores esfuerzos en forjar una mejor nación, no nos engañemos, pues, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fil 1, 25.